supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Nuevo año, hay nuevas expectativas, pero realmente la situación mundial sigue en un alto y en un rápido deterioro. La crisis generada por esta pandemia, por esta pospandemia, la corrupción, el globalismo, realmente pues todo esto viene a pasos agigantados, realmente mostrándonos lo que está por venir. En mensajes anteriores, no sé si ustedes recuerdan, estuvimos viendo un estudio acerca del libro de Apocalipsis. Vimos capítulo 1, vimos capítulo 2, capítulo 3. Entonces, si el Señor permite, en este nuevo comienzo de año estaremos abarcando el libro de Apocalipsis desde el capítulo 4 hasta el capítulo 21, si el Señor lo permite, para tratar de entender y de comprender todas las profecías bíblicas del fin de los tiempos. Creemos por el Espíritu, creemos por las Escrituras, por la evidencia bíblica y por todo lo que está pasando o el panorama que tenemos ante nuestros ojos, que realmente estamos en esa recta final. Entonces, así que me gustaría que oráramos para que el Señor nos dé de nuevo y abra nuestro entendimiento. Padre precioso, Dios, en esta mañana, Señor, nos presentamos ante ti, oh Dios. Te pedimos, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento a tu preciosa palabra. Háblanos, ministranos, Señor, que podamos nosotros tener una mejor comprensión de tu palabra, Dios. Te pido que tú me des de nuevo, Señor, para poder impartir tu palabra, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Prometemos darte a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Señor, porque solo tú eres digno. Bueno, entonces el mensaje que el Señor me ha permitido traer el día de hoy es una serie que vamos a estar viendo, tiene que ver con los juicios del fin. Yo sé que estos tipos de mensajes a veces como que no nos gustan, ¿cierto? Queremos que tal vez nos hablaran de otros temas, pero tenemos que hablar toda la Escritura. Entonces el mensaje de hoy se titula Los juicios del fin y vamos a ver la adoración celestial en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis o libro de Revelación. Así que si tiene su Biblia, ábrala allí en Apocalipsis capítulo 4 y si no, pues ahí están los versículos allí en el monitor. Tiene un título que dice La adoración celestial. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice así, recordemos que el libro de Apocalipsis es la revelación de Juan, según Apocalipsis 1:1, la revelación que el Señor le dio allí a Juan para revelarle todas las cosas que iban a acontecer al fin de los tiempos. Y aquí está hablando Juan, dice en Apocalipsis 4:1, dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, ¿de cuáles cosas realmente estaba hablando? Es lo que vamos a ver. Dice que después de esto miré. Entonces está hablando realmente Juan. Esto, como les decía, estuvimos viendo en mensajes anteriores el capítulo 2 y el capítulo 3, que abarca completamente el periodo de la iglesia. Vimos las 7 iglesias del Apocalipsis. El hermano Gilbert nos estuvo allí haciendo la exposición de 2 iglesias, y realmente este periodo de la iglesia culmina con el periodo de la iglesia laodiceísta, o sea que es un periodo laodiceísta y apóstata. ¿Qué significa esto? Que la iglesia del fin de los tiempos entrará en una gran apostasía. ¿Qué es apostasía? La apostasía, recuerde que es el apartarse de la verdad, y lamentablemente lo que estamos viendo hoy en día, iglesias que están apostatando de la fe, que están comercializando con el evangelio, y es necesario que todo eso acontezca. Entonces realmente cuando las personas a veces rechazan el evangelio del Señor Jesús por todas estas cuestiones que ven, pues nosotros tenemos argumentos bíblicos para poderles hablar del evangelio de Jesús. Recordemos que veníamos de la Navidad, y la Navidad representa el nacimiento de Jesús, y vemos que lamentablemente para el mundo no es más que una tradición, porque si le vamos a hablar de Jesús, de la obra redentora, de todo lo que representó el sacrificio de Jesús, entonces las personas a veces ya rechazan a Cristo, dicen yo no soy religioso, yo no soy fanático. Entonces realmente es algo contradictorio, porque estamos hablando del unigénito Hijo de Dios.
¿De qué sirve que Jesús nazca 100 veces en un pesebre si no nace en el corazón de la humanidad? Realmente tiene que nacer en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces termina allí el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis con la iglesia de Laodicea, y es cuando entramos allí al capítulo 4. También nos habla allí de una puerta. Esa puerta, ¿quién es? Es el Señor Jesucristo, que está allí en el cielo y en su trono. En Juan 19 nos dice quién es esa puerta. Dice: yo soy la puerta. Dice: el que por mí entrare será salvo, y entrará y hallará pastos. Entonces, ¿quién es la puerta, hermano Abelardo? La puerta es el Señor Jesucristo. Él es la puerta. O sea que nosotros tenemos que entrar por esa puerta. ¿Recuerdan los tiempos de Noé? ¿Recuerdan los tiempos de Noé cuando hubo un diluvio y en esa arca tenía una puerta? Y mientras que la puerta estaba abierta, las personas podían entrar allí para ser salvas. Pero lamentablemente no entraron. Hicieron más caso a los animales que los mismos seres humanos. Solo 8 personas entraron allí al arca, y luego se cerró la puerta, y luego vino los juicios de Dios en ese tiempo. Entonces, por eso nos dice la Escritura que el Señor Jesús es la puerta. También dice que tenía voz como de trompeta. Cuando vamos a 1 Tesalonicenses 4, versículo 16, nos dice quién tiene esa voz como de trompeta. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo. O sea que, ¿de quién es esa voz? Esa voz de trompeta es del Señor Jesucristo, porque dice que al fin de los tiempos el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y si seguimos leyendo, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es lo que dice allí la Escritura. Pero también vemos otra connotación acá, que le dice el Señor allí a Juan, le dice: sube acá. Cuando encontramos ese sube acá, es un tipo de arrebatamiento. O sea que Juan estaba allí en la isla de Patmos y fue arrebatado en su espíritu y fue llevado allí al cielo. Recordemos que el cielo es algo real, y no estoy hablando del cielo que nosotros vemos acá, al firmamento, porque la Biblia nos habla de 3 cielos, y el tercer cielo es el trono de Dios. Y la Biblia narra de personajes que fueron llevados vivos. Encontramos allí al apóstol Pablo, que fue arrebatado. Encontramos que Elías y Enoc en el Antiguo Testamento fueron llevados vivos al cielo, que no conocieron realmente la muerte. Veamos lo que dice en 2 Corintios 12:2. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe, que fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Y ese tercer cielo, como les decía, es el trono de Dios. Y ¿saben algo? Un día, ciertísimamente por la Escritura, un día nosotros vamos a estar allí en las bodas del Cordero. Amén. Eso es un motivo de gozo. Esta semana también estuvimos allí presidiendo en otro funeral, y realmente allí hablábamos obviamente de la exaltación realmente de Cristo, de que realmente la vida no termina con la muerte física, sino la muerte física simplemente es el comienzo de una eternidad en la presencia de Dios o lejos de la presencia de Dios. Pero es acá en vida donde nosotros escogemos a dónde queremos pasar la eternidad. Y esperamos que los que estamos acá, los que el Señor permite ver estas enseñanzas, que tengan la certeza, la claridad de que si nosotros vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Pero también le dice: yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas cosas. ¿Cuáles cosas es lo que está hablando? Pues obviamente el Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Entonces le dice el Señor allí a Juan que le va a mostrar las cosas que sucederán después de estas. Y ahí es donde vamos a encontrar a lo largo de este estudio bíblico del Apocalipsis, que vamos a encontrar los ayes. Los ayes son los ay. Apocalipsis 4:2. Dice Juan, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces, cuando dice al instante, eso significa en un abrir y cerrar de ojos. En 1 Corintios 15:52 encontramos que dice en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Quiero que por un momento usted parpadee.
¿Cuánto duró ese parpadeo? Milésimas de segundos. Entonces así será el arrebatamiento que habla la Biblia, en un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Y lo que está hablando Juan allí en Apocalipsis 4:2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu. O sea que en un momento, en un instante, él estaba en el Espíritu. Y mire que dice: y he aquí un trono establecido en el cielo. O sea que ya no estaba allí en su cuerpo en la isla de Patmos, sino que estaba allí realmente en el tercer cielo. Dice: y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Quién estaría sentado en ese trono? Dios, el Creador, el Padre eterno. En Isaías 66:1, para poder corroborar esto, dice allí el profeta Isaías: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. O sea que la misma Biblia sí nos está argumentando que el cielo es el trono de Dios. Por eso la Biblia dice que nosotros no tenemos que jurar ni por el cielo ni por la tierra. La Biblia dice que nuestro hablar sea sí o sea no, pero no jurar. ¿Por qué no debemos jurar? Porque obviamente el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Pero también vamos a Primera de Reyes 22. Dice: entonces, está hablando aquí el profeta Micaías, dice: entonces él dijo: oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono. O sea que aparte de Juan, en el Antiguo Testamento el profeta Micaías en una visión también estaba diciendo que él vio sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Entonces entendamos que ciertísimamente hay un cielo, está el trono del Creador, y es lo que dice realmente la Escritura. Sigamos, Apocalipsis 4, versículo 3, dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces comienza a hablarnos de un trono, de uno que estaba sentado en el trono, y comienza allí el libro de Apocalipsis capítulo 4 a describir el aspecto de este que estaba sentado allí en el trono. En Ezequiel 1, 26, 28, para poder entender un poquito mejor esto, dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de un hombre sentado sobre él. Recuerde que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El versículo 27 allí de Ezequiel 1 dice: y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, alrededor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes en el día que llueve. Entonces aquí nos habla también de los ornamentos del Señor. Dice que también su aspecto era como el arco iris que está en las nubes el día que llueve. ¿Cuánto hemos visto el arco iris? Pues cuando usted y yo vemos el arco iris, estamos viendo prácticamente también la semejanza de Dios, porque prácticamente esto es un ornamento. Hemos hablado en mensajes anteriores que el arco iris no tiene nada que ver con la ideología de género. El arco iris es algo de Dios, es algo de su creación. Y es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Dice: así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios. Y cuando yo la vi, ¿qué hizo aquí el escritor? Dice: me postré sobre su rostro y oí la voz de uno que hablaba. Continuemos, Apocalipsis 4:4. Dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro y en sus cabezas. Entonces,
Para ir entendiendo, está el cielo, el tercer cielo, está el trono de Dios, uno sentado allí en el trono. También dice que había 24 ancianos. ¿Quiénes son estos 24 ancianos que están en estos 24 tronos? Creemos que estos 24 ancianos pueden ser las 12 cabezas de las tribus de Israel del Antiguo Testamento, y los otros 12 ancianos pueden ser posiblemente los 12 apóstoles del Cordero. También algunos estudiosos dicen que estos 24 ancianos son los hijos de Dios que se presentaron un día allí en el capítulo 1 de Job. Pues hay diferentes versiones, pues es lo que nosotros podemos pensar y creer. También dice que estaban vestidos de ropas blancas. Recuerde que las vestiduras blancas son celestiales. Dice Apocalipsis 3, versículo 4 y 5, dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de ropas blancas. O sea que es una promesa de parte del Señor, que cuando estemos en su presencia, que cuando hayamos vencido, cuando hayamos partido de este mundo, estaremos allí con vestiduras blancas. Y no solamente es eso, sino que hay una promesa acá que dice: y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, encontramos también la promesa de la vida eterna, que después de que partamos, después de que pasen todas estas cosas, un día vamos a estar allí delante del Señor con vestiduras blancas. Pero esto no es para todos. Yo les decía, en ese funeral de esta semana, lamentablemente uno de los funerales se encuentra que la persona que murió, todos dicen, descansó en la paz del Señor. Pero realmente eso no es verdad. Porque si eso fuera verdad, de que todas las personas que mueren fueran a la presencia de Dios, pues inválido sería la predicación del Evangelio, porque no tendríamos necesidad de predicar el Evangelio, no hubiera habido necesidad de Cristo, sino que realmente debemos entender que todo fue por el sacrificio del Señor Jesucristo. Pero también dice que estos 24 ancianos tenían unas coronas de oro. El oro significa obviamente la realeza, la majestuosidad, y también significa que ellos gobernarán con el Señor Jesucristo. Hasta aquí estamos entendiendo el mensaje del día de hoy. Amén. Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces. ¿Cuántos hemos visto cuando hay esas tempestades, cierto? Que vienen esos truenos y todo eso. Y eso que pues en Latinoamérica no pasa lo que pasa en Estados Unidos cuando hay esos tornados, que la gente tiene que salir corriendo, esconderse. Pero cuando nosotros vemos aquí de pronto que hay una gran tormenta, una lluvia, pues de todos modos eso da como pánico en cierta forma. Y dice que de allí salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Vamos a tratar de entender estos 7 espíritus de Dios. Dice el profeta Ezequiel, lo describe de esta manera, Ezequiel 1:13. Dice: cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como carbones de fuego encendidos, como visión de hachones. Esos hachones tienen que ver con una antorcha, por eso dicen hachones, encendidos, que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Entonces entendamos, para que usted no se me vaya de pronto a confundir, que nosotros estamos en un mundo espiritual. La Biblia habla que hay ángeles, hay arcángeles, hay serafines y hay querubines. De hecho, Luzbel era un querubín grande. El diablo, antes de haber hecho esa rebelión en el cielo, él era un querubín grande, lo que nos dice el libro de Ezequiel y el libro de Isaías, que él era el querubín grande protector. Entonces la Biblia nos habla realmente de estos seres angelicales. Hemos hablado también en mensajes anteriores acerca de ángeles y acerca de demonios. Entonces estamos en un mundo espiritual. Usted y yo también somos espíritu. Tenemos un alma y habitamos dentro de un cuerpo. Y eso hablamos esta semana allí en ese funeral, acerca de qué es la muerte. La muerte es una separación, porque dice la Biblia que el cuerpo no puede vivir sin el espíritu. El cuerpo vuelve al polvo de la tierra y el espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo creó.
Entonces también Zacarías nos lo muestra de esta forma. Zacarías 4:2 dice: y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Algunos estudiosos dicen que esto se asocia mucho a la menorá, que es un artículo que había allí en el primer y en el segundo templo, la menorá. Entonces también en Apocalipsis 1:4 habla allí Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Dice: gracia y paz a vosotros, el que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces nos habla también de 7 espíritus. Encontramos que el libro del Apocalipsis nos habla de los 7 juicios, de los 7 sellos, de las 7 copas de la ira de Dios, de los 7 truenos, ¿cierto? En el Antiguo Testamento también hablaba de, ¿recuerdan cuando la historia de José hablaba de los 7 años de abundancia, los 7 años de escasez, de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, las 7 espigas? Continuemos, Apocalipsis 4, versículo 6. Dice: y delante del trono había un mar como de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono, recuerde que es el trono celestial, y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Entonces estos 4 seres vivientes, entonces, como acabamos de hablar, tiene que ver con serafines, y ahorita lo vamos a ver por la escritura para que nosotros podamos ir entendiendo esto. Entonces nosotros, obviamente, cuando miramos las cosas del cielo, las cosas celestiales, pues debemos entender que son sobrenaturales, para que no nos confundamos, porque encontramos aquí entonces 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Entonces vamos a decir, pero ¿qué clase de figura es esto? Entendamos que en el libro de Revelación, en el libro de Apocalipsis, hay muchas cosas que son simbólicas, pero otras que son completamente literales. Y también ese mar que dice que es semejante al cristal está haciendo alusión a la majestuosidad del Señor Jesús. En Ezequiel 1:22 dice: y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido sobre sus cabezas. Entonces está hablando de estos 4 seres vivientes. Muchos estudiosos de la Biblia alguna vez relacionaban estos 4 seres vivientes con los 4 evangelios. Yo por un tiempo también llegué a pensar que era así, pero estudiando la escritura nos damos cuenta, porque la misma escritura ella misma nos muestra, nos da evidencia, y vamos a encontrar que son esos serafines. Ya vamos a ir para allá. Apocalipsis 4:7 dice: el primer ser viviente era semejante a un león. Entonces la Biblia habla que Jesús es el león de la tribu de Judá. Por eso es que algunos describían estos 4 seres vivientes, porque obviamente empieza a dar una descripción. Dice que el primero era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis para tratar de mirar si esto es así. Entonces el Evangelio de Mateo representa a Jesús como un rey que nació como rey, vivió como rey y murió como rey. En Mateo 2:2 dice, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. O sea que el Señor Jesús nació ciertísimamente como un rey. En el mensaje pasado estábamos hablando acerca del nacimiento del Señor Jesús, donde nos dice la escritura en Isaías 9:6 que obviamente un niño nos es dado, principado sobre su hombro, y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Entonces él ya había nacido como rey, y fue también recibido como rey. Recuerdan que cuando allí en la entrada triunfal de Jerusalén dice que las personas allí tenían palmas de olivo y que decían: viva el rey de los judíos, hosana el que viene en el nombre del Señor. Pero en Mateo 27:11 también encontramos allí que dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo:
tú lo dices. O sea que Jesús mismo afirmó que Él era ese gran rey. Pero también Jesús murió como un rey, y es lo que dice Mateo 27:37, dice: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el rey de los judíos. ¿Y sabe qué es lo más tremendo, hermana Abelardo? ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que el Señor Jesús regresará como rey. En 1 Timoteo 6:15 dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. O sea que el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación, nos muestran obviamente el regreso del Señor Jesús a establecer su reino. Pero antes de que el Señor establezca su reino, la Biblia nos habla de los juicios que tienen que desatar sobre la tierra, y es lo que vamos a abarcar en estos siguientes mensajes. Entonces el Señor regresará por mucho. Estamos haciendo aquí un paréntesis, tratando de buscar evidencia de los que tienen la posición de que estos 4 seres vivientes son los 4 evangelios. Y aunque obviamente toda la Biblia es cristocéntrica, los evangelios nos narran, nos muestran el nacimiento del Señor Jesús, todo lo que Él vivió, su familia, su ministerio, la negación, todo lo encontramos allí en los 4 evangelios. Por eso es que nosotros recomendamos a las personas recién convertidas, a los nuevos creyentes, que deben comenzar a leer los 4 evangelios para que puedan conocer quién es Jesús y qué fue lo que Él hizo por nosotros. También en Lucas 17, 24, 25 dice: porque como el relámpago que está al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿Jesús fue desechado? ¿Fue menospreciado? Claro. Y hasta el día de hoy sigue siendo desechado y sigue siendo menospreciado. En Lucas 17:30 también encontramos, dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea que cuando el Señor Jesús se manifieste por segunda vez, va a ser algo sobrenatural. Y recuerden que Él ya no viene como Señor y Salvador, sino viene como juez. Entonces tú decides, lo puedes tener ahora como tu único y tu suficiente Salvador, arrepentirte, aceptar el plan de salvación y que Él mismo escriba tu nombre en el libro de la vida. O quedarte en el arrebatamiento, quedarte para el tiempo del fin, y que cuando Él regrese tú ya lo veas como juez. Entonces tú decides. Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Entonces nos empieza aquí a dar una descripción de estos 4 seres vivientes que tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de decir: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y aquí fue donde nació esta preciosa canción, esta melodía que dice: Santo, Santo es el Señor. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿No les parece algo maravilloso, algo glorioso? Pues esto mismo que está hablando aquí Juan, lo encontramos allí en el libro de Isaías. Vamos a ver estos 4 seres vivientes en Isaías 6, capítulo 6, versículos 1 al 3. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono. Está hablando aquí Isaías. Dice: sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Présteme atención. Dice el versículo 2, dice: y por encima de él había serafines.
Estábamos hablando ahorita de serafines y querubines, y aquí el profeta Isaías nos está haciendo la descripción más clara de estos 4 seres vivientes. Dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Fue lo que vio el profeta Isaías. Lo que él vio allí, lo que acabamos de leer, es la misma narración que encontramos en Apocalipsis 4:8. O sea que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento entre sí ellos concuerdan para mostrarnos la majestuosidad del Señor Jesucristo, del que es, del que era, del que es y el que ha de venir. Recordemos que el día de Pentecostés, cuando el Señor ascendió al cielo, Él dijo que no nos dejaría solos, que dejaría con nosotros al Espíritu Santo, al Consolador. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y también prometió que regresaría por segunda vez a salvar a los que le esperan. La pregunta es: ¿estamos preparados para ese glorioso día? ¿O aún no te has arrepentido con el Señor? ¿O aún no has venido a Cristo? Tenemos que vivir para Él. Amén. Entonces, y lo otro es que la única manera de nosotros poder conocerlo es por medio de su palabra, por medio de la Escritura. Ni la ciencia, ni la filosofía, ni ningún otro argumento, ni mucho menos las tradiciones nos pueden mostrar la realidad, nos pueden mostrar a Jesús. La única forma de conocerlo es a través de la Biblia. Pero también aquí habría una pregunta: ¿estás escudriñando la palabra? ¿Estás leyendo la Biblia? Recuerde que Mateo 4:4 dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que escudriña las Escrituras, como dice Juan 5:39. ¿Por qué? Porque en Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación. O sea que no es Mamita María, no son los apóstoles, no son ningún evangelista, no es ninguna iglesia, sino dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es el único nombre? El nombre del Señor Jesús. Por eso hablábamos al principio que Él es la puerta, el que por mí entrare. Por eso Jesús mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor. Pero Hebreos 13:8 también nos hace una narración. Dice que el Señor Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. O sea que el Señor Jesús ya estaba desde antes de la creación del mundo, y Él no deja de ser, y Él regresará a salvarnos. ¿Estás preparado? Apocalipsis 4:9, para ir concluyendo la enseñanza del día de hoy, dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, ¿quién es el que está sentado en el trono? Dios el Padre. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Bueno, ahí lo vimos 2 puntos de vista. ¿Quiénes son los 4 seres vivientes? Encontramos que son estos serafines, que están allí de día y de noche, dando gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. O sea que Dios es eterno. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que según Juan 3:16, lo que Dios nos ofrece también es eterno. Porque por eso dice en Juan 3:16, dice: para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí lo que tenemos en el mundo es temporal. Tú y yo somos temporales. Tu carro, tu casa, tu trabajo, tus finanzas son temporales. Pero lo que nos ofrece el Señor por medio de su sacrificio es eterno. Por eso nosotros no debemos poner nuestra mirada en las cosas materiales de este mundo que hoy están y mañana no están. Nuestra mirada debe estar, Rosy, realmente en lo eterno. Y lo eterno es el Señor Jesucristo. Y Él nos ofrece vida eterna por los siglos de los siglos. Qué preciosa y realmente promesa. Por eso es que los creyentes debemos entender el tema de la muerte.
porque cuando no conocíamos del Señor, la muerte nos causaba terror. Y aún, obviamente, como creyentes, pues nos duele de cierta forma desprendernos de un ser querido. Pero cuando vamos a la Biblia, cuando entendemos el propósito de Dios, entendemos que realmente simplemente es el paso para estar delante de la presencia del Señor. Por eso era que Pablo allí en Filipenses 1 decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para un verdadero creyente, la muerte física debe ser una ganancia. El vivir debe ser el Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que mientras que tú y yo estemos en este mundo, tal vez tendremos aflicciones, pero debemos confiar en el Señor Jesús. Y un día, si el Señor no ha regresado pronto o nosotros vamos a su presencia, será para estar allí por la eternidad. Y vamos en este estudio bíblico a ver más adelante en Apocalipsis 21, cuando el Señor establece cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Apocalipsis 4:10 dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo. Realmente esto de postrarse es una señal de humildad, de sumisión y de rendición. Nosotros solamente nos postramos ¿ante quién? Ante Dios. Por eso es que obviamente la Biblia enseña que no debemos postrarnos ante las figuras, ante las imágenes creadas por los hombres, porque realmente es ir en contra de Dios. Es que por sola lógica y por sentido común, una figura, llámese como se llame, no puede contener la grandeza de Dios, porque tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan. Por eso debemos postrarnos realmente ante el Señor. ¿Y cómo tú lo puedes hacer? En tu casa, en tu habitación, en cualquier lugar puedes postrarte y honrar y glorificar al Señor y orar realmente a Dios, porque Él dijo que estaría todos los días con nosotros. Apocalipsis 4:11, que es el último versículo de esta enseñanza del capítulo 4, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Entonces, ¿quién es el único a recibir toda la gloria, hermano Abelardo? El Señor Jesucristo es el único digno de recibir toda la honra, la gloria y el poder. Por eso es que nosotros los pastores debemos ser servidores. No es por causa nuestra, no es por causa de la iglesia, sino es por causa del que está sobre nosotros. Y el que está sobre nosotros es Cristo, el cual vino para llenarlo todo. Y por Él fueron creadas todas las cosas. En Colosenses 1:16 encontramos que dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Cuáles son esas cosas invisibles? Pues las espirituales. Él creó, recordemos que Él creó los ángeles, los arcángeles, los serafines y los querubines. Dice: sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso es que hay un creador. Detrás de un gran cuadro siempre hay un gran artista. Y detrás de la creación que el Señor nos ha permitido hay un creador. Y ese creador es el Padre eterno que ha existido por los siglos de los siglos. Y para culminar esta enseñanza del día de hoy, hay un pasaje en Apocalipsis 22:7, lo vimos en una enseñanza hace 15 días. Dice: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces el Señor está próximo a regresar, pero dice que bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía. ¿A dónde debemos guardar las palabras? ¿En el baúl? En nuestro corazón. Porque de ahí es donde sale absolutamente todo. Guardarlas. Por eso es que nosotros tenemos que obviamente escudriñar lo que dice la Escritura. Por eso le he pedido al Señor que nos permita, que abra nuestro entendimiento, que nos dé ese denuedo para poder enseñar todo el libro del Apocalipsis. Hoy vimos el capítulo 4, Dios mediante. En la próxima enseñanza vamos a estar viendo el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Amén. Entonces el Señor viene pronto, vivamos
como si fuera el último día. ¿Qué significa estar reconciliados con Dios? Me gustaría culminar con este canto de alabanza, de adoración, donde realmente lo que decían los 24 ancianos: santo, santo es el Señor. Póngase sobre sus pies. Vamos a terminar en oración. Esperamos que este corto mensaje pueda usted colocarlo por obra. Escudriñe su Biblia, llegue a su casa si le es posible y lea nuevamente allí el capítulo 4 detalladamente, y usted se va a dar cuenta que el Señor lo que hace es abrir nuestro entendimiento. Hay personas que no les gusta que les hablemos del Apocalipsis porque dicen: no, qué susto, qué terror. Pero cuando nosotros encontramos este precioso libro y lo que nos habla, debe crear en nosotros una esperanza de gloria, que nosotros podamos vivir para el Señor, que podamos encontrar sentido a la vida. El sentido por qué nosotros fuimos creados, porque fuimos creados para exaltar el nombre del Señor, para adorarle y para alabarle. Padre precioso, Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, mi Rey. Gracias te damos, precioso Jesús. Presentamos en esta mañana nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Dios, por lo que tú has hecho con nosotros, por tu compasión, por tu misericordia para con nosotros, Dios, porque hasta el día de hoy nos has ayudado, has estado con nosotros. Te pedimos que preserves nuestros nombres en el libro de la vida, Dios, y que nunca jamás sean borrados de allí. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Vamos, levante su voz. Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Bueno, hoy tenemos el privilegio de tener esta preciosa bebé. ¿Cómo se llama? Ariana. Ariana. Ariana Nazaret. Ariana. Ariana, bueno. También invito a su mamá, a Rosy. Realmente la Biblia nos enseña, nos muestra que los niños eran presentados obviamente allí en el templo, pero obviamente nosotros nos gozamos por esta preciosa niña, porque realmente es un milagro de Dios para su mamita, es su primer hijo, su primer bebé, y el mejor consejo que nosotros podemos darle es que sean instruidos en el camino del Señor.
Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, dice, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es pedir a Dios que nos dé sabiduría, rendir nuestras vidas para que ellos sean una generación tal vez mucho mejor, porque sabemos que lamentablemente estamos en una generación mala y perversa. ¿Y por qué? Porque se ha sacado a Dios de los corazones. Así que hoy presentamos esta preciosa niña, damos gracias al Señor porque Él es el autor y consumador de la vida. Claro que es un gozo, es un privilegio. Si nos la quieren dejar, gloria a Dios, nosotros la cuidaremos. Así que vamos a orar y a darle gracias al Señor por esta niña y por su mamá. Pero vuelvo y le digo, el mejor consejo que les podemos dar es que perseveren en el Señor y que vivan para el Señor, para que este bebé pueda crecer en el temor del Señor y que cuando crezca obviamente ya sea más fácil. Precioso Dios, en esta mañana, Señor, nos presentamos ante ti. Te damos gracias, Señor, por la vida de esta bebecita. Dios, la presentamos, Señor, te pedimos que tú la guardes, Señor, que seas tú, Señor, dándole sabiduría a sus padres, Dios, para poderla instruir en tu camino, Dios. Te damos gracias, Señor, por ver tu obra, Señor, porque tú nos creaste, Señor, y vemos que con esta niña te cediste, Señor, en la belleza, en el amor, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué hacemos esto? Porque la Biblia no enseña el bautismo de niños. La Biblia enseña, nosotros podemos presentar a nuestros niños, instruirlos, pero recordemos que la Biblia no enseña acerca del bautismo de niños. ¿Por qué la Biblia no enseña esto? Porque si yo le digo a esta bebé: Ariana, arrepiéntete en el nombre de Jesús, ¿qué me respondería ella? No, nada, porque ellos no tienen conciencia de pecado. Entonces la Biblia enseña desde el bautismo de personas adultas. Y qué bueno que un día ella pueda crecer y pueda tomar su decisión por Cristo y bajar allí a las aguas. Así que muchísimas bendiciones, muchísimas felicitaciones en Cristo Jesús. Dele un fuerte aplauso a esta preciosa familia. En el nombre de Jesús, amén. Uy, wow. Muchas bendiciones. Amén. Gracias. Mucho gusto. Bueno, antes de todo quiero orar también por mi preciosa hija. Ven, mi amor. Nosotros tenemos una situación difícil con su salud, con su columna, una cirugía muy delicada, pero muy delicada. Nos ha afligido bastante, pero nosotros confiamos y perseveramos en el Señor, que para Dios no hay nada imposible. Y yo le decía estos días a mi esposa, le decía: hemos hecho de todo, hemos hecho los exámenes prequirúrgicos, pero no hemos orado. Y tenemos que orar, tenemos que creer también. Y quiero que me acompañen en oración. Vamos a orar por la salud de mi hija, para que yo quisiera de todo mi corazón que no hubiera esa cirugía, porque es una cirugía, como les digo, bastante delicada, donde se puede comprometer su propia integridad física. Así que acompáñenme a orar, es la mejor manera que nosotros tenemos. Amado Dios, en esta mañana, Señor, nos presentamos ante ti. Te presento, Dios, la vida de mi preciosa hija, Señor, ese regalo, ese tesoro que tú nos has dado. Tu palabra dice que herencia de Jehová son los hijos, Señor. Y yo hoy te presento ese precioso tesoro que tú me has dado, mi amada hija, Señor. Te pido que seas tú, Señor, obrando un milagro sobrenatural. Te pido perdón, Señor, porque tal vez he dudado, tal vez no he creído, Señor, que tú aún sigues haciendo milagros, Señor. Pero cuando vemos tu escritura, Señor, vemos que tú hacías milagros, sanabas los cojos, los mancos, los ciegos, Señor. Hoy te doy gracias por la vida de mi amada hija, Señor. Que esa escoliosis idiopática, Señor, que está presentando su columna, Señor, pueda ser tú, Señor, aliviándola, sanándola, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. No te pido oro, no te pido riquezas, ni fama, ni gloria, Señor. Te pido la sanidad de mi amada hija, Señor. Yo prometo darte a ti toda la honra, toda la gloria. Prometo servirte, Señor, porque un día tomé la decisión de servirte independiente de las circunstancias, Señor. Y aunque esta circunstancia aflige mi corazón, mi vida, Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, que el Señor nos continúe bendiciendo grande, rica y abundantemente.